¿Sabías que Estados Unidos tuvo la oportunidad de dominar los cielos con el avión más rápido del mundo y decidió rechazarla? Mientras Europa y el Reino Unido creaban una leyenda voladora, los estadounidenses miraban desde la banca. Y no fue por falta de tecnología o dinero. La historia real es mucho más interesante de lo que imaginas. Hoy te voy a contar por qué Estados Unidos le dio la espalda al Concorde y cómo esa decisión cambió para siempre la aviación comercial. Quédate hasta el final, porque hay un giro que nadie te ha contado y tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en 2026. Retrocedamos a 1962. El mundo está en plena Guerra Fría. La carrera espacial está a todo vapor. Kennedy y Khrushchev se miden en cada escenario posible. Y de repente, los británicos y franceses anuncian algo revolucionario. Van a construir un avión que cruzará el Atlántico en menos de 4 horas. Un avión supersónico comercial, el Concorde. La noticia cae como bomba en Washington. Estados Unidos, la potencia aeronáutica que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que tenía a Boeing y a Lockheed, que había creado el B-52, el U-2, los cazas supersónicos más avanzados del planeta, y que estaba literalmente llegando a la Luna. Iba a quedarse atrás, viendo cómo los europeos conquistaban el transporte supersónico comercial. La respuesta fue inmediata y contundente. El presidente Kennedy convoca una reunión de emergencia con los principales ejecutivos de la industria aeronáutica. No podemos permitir que Europa nos gane en esto, dice. La competencia es parte del ADN estadounidense. Y perder el liderazgo aeronáutico era inaceptable. Y así nace el programa estadounidense de transporte supersónico, el SST por sus siglas en inglés. Boeing se pone manos a la obra con el diseño del Boeing 207, un monstruo que haría que el Concorde pareciera un juguete de niños. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El Boeing 2707 no era solo más grande que el Concorde, era mucho más grande. Estamos hablando de un avión que iba a transportar 300 pasajeros a más de 3 veces la velocidad del sonido. Para que tengas perspectiva, el Concorde llevaba 100 pasajeros a Mach 2. El 2707 prometía Mach 3 con el triple de capacidad. Era ambicioso, era audaz, era impresionante en papel, pero también era imposible con la tecnología de la época. Y aquí viene el primer gancho que nadie te cuenta. Estados Unidos no rechazó el Concorde por falta de interés, lo rechazó porque querían algo mejor. Y ese algo mejor los llevó directo a un callejón sin salida tecnológico que casi quiebra a Boeing. Los ingenieros de Boeing se enfrentaron a un problema tras otro. Las alas tenían que ser de geometría variable, moviéndose literalmente como las de un ave para adaptarse a diferentes velocidades. Imagina el peso de los mecanismos hidráulicos necesarios. Imagina la complejidad de mantener eso funcionando. El fuselaje tenía que soportar temperaturas extremas. A Mach 3, la fricción del aire calentaba el metal a más de 200 grados Celsius. Los materiales disponibles en los 60 apenas podían manejarlo, y el consumo de combustible era literalmente astronómico. Estamos hablando de un avión que bebía queroseno como si fuera agua. Y el ruido. Oh, déjame hablarte del ruido. Pausa aquí y piensa en esto. Cada vez que el Concorde rompía la barrera del sonido, el estampido sónico podía escucharse a kilómetros de distancia. Era tan fuerte que rompía ventanas, asustaba al ganado y generaba miles de quejas. Y eso era el Concorde a Mach 2. Ahora imagina el Boeing 2707 a Mach 3, con el doble de tamaño, generando estampidos aún más potentes. Imagina eso multiplicado por cientos de vuelos diarios sobre territorio estadounidense. Imagina que vives en Kansas y cada 2 horas escuchas una explosión sónica que hace temblar tu casa. Ahora imagina la reacción de millones de ciudadanos furiosos llamando a sus congresistas. Porque sí, mientras Boeing diseñaba su Super Humbo supersónico, en sus oficinas de Seattle, algo fundamental estaba cambiando en Estados Unidos. La década de los 60 estaba llegando a su fin, y con ella nacía el movimiento ambientalista moderno. Rachel Carson había publicado Primavera Silenciosa en 1962. El primer día de la Tierra se celebró en 1970. La conciencia ambiental estaba despertando. De repente, los estadounidenses empezaron a preguntarse cosas incómodas. ¿Realmente necesitamos un avión que consume el combustible de 10 Boeing 747 juntos? ¿Vale la pena contaminar la estratosfera y potencialmente destruir la capa de ozono
¿Solo para que los ejecutivos lleguen 3 horas antes a París? ¿Quién va a pagar los vidrios rotos por los estampidos sónicos? Las protestas se multiplicaron. Grupos ecologistas comenzaron a manifestarse frente a las oficinas de Boeing. Los científicos advertían sobre los efectos de las emisiones en la estratosfera. Los economistas cuestionaban la rentabilidad. Los políticos escucharon, porque en democracia los votos importan más que los aviones supersónicos. Y en 1971, el Congreso de Estados Unidos hizo algo impensable. Canceló el programa SST. Cancelado, muerto, finiquitado, después de invertir casi $1.000 millones de la época, que hoy equivaldrían a más de 7.000 millones. Después de años de desarrollo, de pruebas, de diseños, después de crear 2 prototipos que nunca llegaron a volar, todo a la basura. La industria aeronáutica estadounidense entró en shock. Boeing tuvo que despedir a miles de ingenieros. Seattle entró en recesión. Hubo carteles en la ciudad que decían: ¿podría la última persona en salir de Seattle apagar las luces? Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y reveladora. ¿Sabías que había otra razón oculta? Una razón económica brutal que nadie quería admitir públicamente porque era demasiado vergonzosa. Las aerolíneas estadounidenses hicieron cálculos detallados y descubrieron algo terrible. Los aviones supersónicos simplemente no eran rentables. Punto. Piénsalo así y sígueme con los números porque esto es revelador. El Concorde podía cruzar el Atlántico en 3 horas y media. Impresionante, sin duda. Pero solo podía llevar 100 pasajeros, y esos pasajeros tenían que pagar precios astronómicos para que el vuelo tuviera sentido. Un Boeing 747, volando a la aburrida velocidad subsónica de siempre, tardaba 8 horas, pero transportaba 400 pasajeros, pagando tarifas normales, accesibles para la clase media. Haz las cuentas conmigo. ¿Qué prefieres como aerolínea? ¿Un vuelo supersónico con 100 pasajeros VIP pagando fortunas? ¿O 4 vuelos subsónicos con 400 pasajeros cada uno, 4 veces al día, todos los días? La respuesta es matemáticamente obvia. Y las aerolíneas estadounidenses lo sabían. American Airlines, United, TWA, Pan Am. Todas las grandes aerolíneas miraron los números fríamente y dijeron: no, gracias. Preferimos invertir en más Boeing 747. Son más baratos de comprar, más baratos de mantener, más eficientes en combustible y transportan 4 veces más gente. La democratización del transporte aéreo, hacer que el ciudadano promedio pudiera volar, era infinitamente más lucrativa que el lujo supersónico para millonarios. Y aquí viene el twist que cambia toda la narrativa y que la mayoría de documentales ignoran. Estados Unidos no perdió la carrera supersónica, simplemente decidió no correrla, porque vieron un juego mucho más grande y rentable. Mientras los europeos gastaban fortunas en el Concorde, comprometiendo recursos gubernamentales masivos en un proyecto de prestigio, las compañías estadounidenses invertían en algo mucho más revolucionario a largo plazo: el mercado masivo de la aviación comercial. Boeing perfeccionaba el 747, el avión que democratizó los viajes internacionales. McDonnell Douglas desarrollaba el DC-10 y después el MD-11. Lockheed lanzaba el L-111 TriStar. La industria estadounidense apostaba por hacer que todos pudieran volar, no solo los millonarios con trajes Armani. ¿El resultado? Para cuando el Concorde hizo su primer vuelo comercial en 1976, Estados Unidos ya dominaba el mercado global de aviación comercial con aviones subsónicos que transportaban al 80% de los pasajeros del mundo. Boeing se convirtió en el mayor fabricante aeronáutico del planeta. Pero la historia del Concorde no termina ahí, porque este avión, a pesar de ser una maravilla tecnológica absoluta, un icono del diseño, fue un desastre financiero monumental. Solo se construyeron 20 unidades. 20, de un programa que se suponía iba a revolucionar la aviación. British Airways y Air France fueron las únicas aerolíneas que lo operaron, y ambas lo hicieron únicamente con subsidios gubernamentales masivos. Sin esos subsidios, el Concorde hubiera quebrado en sus primeros años de operación. Los billetes costaban entre $8.000 y $12.000 por trayecto, lo mismo que un auto de lujo. El mantenimiento era carísimo porque cada pieza era única, hecha a medida. El consumo de combustible era brutal, 25.000 litros por hora de vuelo. Y encima, solo podía volar rutas transatlánticas, porque estaba prohibido volar supersónico sobre territorio continental por el ruido. En el año 2000 ocurrió lo inevitable. El 25 de julio,
El vuelo 450 de Air France se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Una pieza de metal en la pista perforó un neumático. Los escombros perforaron el tanque de combustible y el avión se incendió. Murieron 113 personas, incluyendo todos los pasajeros y tripulación. Fue el principio del fin. La imagen del Concorde, ese símbolo de lujo y velocidad, quedó manchada. Las aerolíneas perdieron confianza. Los pasajeros tenían miedo. El Concorde nunca se recuperó de ese accidente. En 2003, apenas 3 años después, ambas aerolíneas retiraron definitivamente sus flotas. Y aquí está la ironía más grande de todas, la que hace que esta historia sea perfecta. Mientras el Concorde volaba a Mach 2, transportando millonarios entre Londres y Nueva York, los estadounidenses estaban revolucionando la aviación de maneras que realmente importaban. Desarrollaron sistemas de navegación GPS que hicieron los vuelos más seguros. Mejoraron dramáticamente la eficiencia de combustible con nuevos diseños de motores. Crearon motores turbofan más silenciosos que redujeron la contaminación acústica. Inventaron sistemas fly-by-wire que hicieron los aviones más fáciles de pilotar. Y democratizaron el transporte aéreo hasta el punto de que hoy volar es más barato que en cualquier momento de la historia. Hoy en día, millones de personas vuelan cada día en aviones estadounidenses. El Boeing 767, el 787 Dreamliner, son maravillas tecnológicas que consumen 1/3 del combustible que consumía el Concorde. Transportan 4 veces más pasajeros, son más silenciosos, más cómodos y cuestan literalmente la mitad de operar. ¿Estados Unidos perdió la carrera supersónica? Técnicamente sí. El Concorde voló durante 27 años. Fue un ícono, una leyenda, un símbolo de la ingeniería europea. Los británicos y franceses pueden presumir ese logro para siempre, pero también fue un fracaso comercial absoluto, que nunca, en sus 27 años de operación, generó ganancias reales. Fue un proyecto de prestigio gubernamental que costó miles de millones en subsidios. Estados Unidos, en cambio, ganó algo mucho más valioso. Dominó la industria de la aviación comercial durante medio siglo. Boeing y las aerolíneas estadounidenses transportaron miles de millones de pasajeros, generaron trillones en ingresos y crearon millones de empleos bien pagados. Así que, la próxima vez que alguien te diga que Estados Unidos se equivocó al rechazar el Concorde, al cancelar el programa SST, recuérdale esto: a veces, la decisión más inteligente es no jugar el juego que otros quieren que juegue. A veces es mejor crear tu propio juego. Los europeos apostaron por la velocidad, el glamour y el prestigio nacional. Los estadounidenses apostaron por la eficiencia, la rentabilidad y el mercado masivo. ¿Quién ganó realmente? La respuesta depende de cómo definas el éxito. Si defines éxito como tener el avión más rápido y elegante, ganó Europa. Si defines éxito como dominar la industria, generar ganancias masivas y transportar más pasajeros, ganó Estados Unidos. La historia lo demuestra. Pero espera, porque hay un último capítulo en esta historia, y es el que está ocurriendo literalmente ahora mismo, mientras ves este video. Hoy, en 2026, compañías como Boom Supersonic en Denver están desarrollando el Overture, un nuevo avión supersónico, más eficiente con motores modernos, más silencioso con diseños aerodinámicos avanzados, más ecológico con combustibles sostenibles de aviación. ¿Y adivina dónde se están desarrollando estos proyectos? Sí, principalmente en Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos no abandonó el sueño supersónico para siempre, solo estaba esperando pacientemente a que la tecnología alcanzara la economía, porque esa es la diferencia fundamental de mentalidad. Los estadounidenses no construyen aviones supersónicos solo porque sean impresionantes o den prestigio. Los construyen cuando son tecnológicamente viables y económicamente rentable. Entonces, ¿por qué Estados Unidos nunca apostó por el Concorde? Porque vieron más allá del glamour superficial y entendieron que el futuro real de la aviación no estaba en hacer que 100 millonarios volaran más rápido en champán, sino en hacer que 1.000 millones de personas comunes pudieran volar. Punto. Y esa visión, esa filosofía empresarial y tecnológica, cambió el mundo para siempre. Si este video te hizo ver la historia desde un ángulo completamente diferente, dale like ahora. Si crees que los estadounidenses tomaron la decisión correcta, comenta "Subsónico ganó". Si piensas que el Concorde era superior y que fue una lástima que desapareciera, escribe "Supersónico por siempre". Y suscríbete a Aeroplanet, porque cada semana traigo historias de aviación que te van a volar la cabeza literalmente.
Nos vemos en el próximo despegue.